pueden buscar a Dios, como decía el hermano, ¿no? Así que yo estoy agradecido al Señor de que la iglesia está trabajando y tenemos nosotros la bendición de que no tenemos que pagar alquiler acá. Tenemos la bendición de que Dios nos ha dado este lugar y muchas iglesias tienen que sufrir porque no llegan a pagar el alquiler, pero nosotros podemos darle gracias a Dios que no tenemos que pagar, ¿no? Y tiempo atrás se había roto el techo de la iglesia. Acá atrás hay una sala donde sabíamos tener reuniones con los adolescentes y los jóvenes, y el techo era de madera y se rompió, ¿no? Entonces empezó a caerse y se destruyó, ¿no? Y un día el pastor dijo, no, hay que arreglarlo, el pastor Juan, y empezó él a trabajar, a conseguir dinero, y trajo un contenedor y sacó todo eso que estaba roto y lo tiró afuera, ¿no? Y qué lindo es que el templo este sábado, después pudimos hacer el techo y ahora tiene un techo muy, muy lindo. Y antes, aquí yo conozco mucho del templo porque he venido muchas veces acá, ¿no? Y antes se partía mucho ahí y había una grieta como de 1 centímetro, ¿no? Y un hermano vino y cavó y puso fierros, y de este lado también, así que ahora está la grieta, pero muy, muy pequeña y casi no se nota, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Que ser agradecido por tener el templo, ¿no? Amén, sí, Señor. Y nosotros tenemos para compartir aquí en la palabra de Dios un pasaje donde el Señor Jesucristo visitaba el templo, y vamos a leerlo en Lucas capítulo 19. En el nombre del Señor, Lucas capítulo 19. Qué lindo, el Señor también iba al templo, ¿no? Y Él tenía mucho amor y mucho fervor cuando se trataba del templo, ¿no? Lucas capítulo 19, versículo 45, en el nombre del Señor. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta palabra. Qué lindo, ¿no? El Señor tenía la costumbre de ir al templo, enseñaba en el templo, y en esta ocasión el Señor hizo un lazo con una cuerda y empezó a sacar las cabras, ¿no? A volcar las mesas de las personas que cambiaban dinero, ¿no? Dejaba sueltas las palomas y le daba un ardor, una impotencia, le hervía la sangre. Nosotros diríamos, le hervía la sangre al Señor cuando veía todo sucio con excremento de animales el templo, ¿no? Y todos, nadie pensando en Dios, pocos pensando en Dios, sino en ganar dinero, ¿no? Y vemos acá a Jesús un poquito enojado, pero con ese enojo del cielo, enojo santo, para que el templo no sea contaminado, no sea mal utilizado, sino que el templo era como una casa de oración, una puerta donde uno puede
acercarse a Dios, ¿no? Qué lindo que funciona bien la puerta y nosotros podemos abrir, a veces no ha funcionado bien, ¿no es cierto, Sergio? Entonces llaman para que lo solucionen porque es necesario que la gente pueda entrar, pueda oír la palabra, se pueda encontrar con el Señor y ser salvo y tener una comunión con el Señor. Amén. Amén. Así que el Señor se había puesto enojado, ¿no? Y había hecho su lazo y había sacado y había limpiado el templo. Qué lindo cuando nosotros venimos al templo y está limpio, ¿no? Nos podemos sentar y vemos que no hay tierra en el banco, ¿eh? Y cuando vamos no tenemos que sacudirnos la ropa porque está limpio, ¿no? El Señor limpió el templo, sacó lo que no pertenecía, ¿no? El pastor sacó todo lo que era sucio ahí, que se había roto, lo sacó y lo arreglamos. Lo arregló. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? Es necesario que el templo sea limpio, ¿no? Vamos a leer también en el Segunda de Crónicas, capítulo 29, y ahí habla de una persona especial, un rey llamado Ezequías. Digo una persona especial, un ser humano común y corriente, pero fue distinto a su padre, fue distinto a su abuelo, fue distinto a su hijo. Era una persona distinta, ¿no? Era un hombre común y corriente, pero tenía la responsabilidad de ser rey, ¿no? Y dice, vamos a leerlo en el nombre del Señor, Segunda de Crónicas, capítulo 29, y dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Seguimos con el verso 3. El primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oíd, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del palacio y apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí, nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Amén. Hasta ahí nomás vamos a leer, pero vamos a analizar un poquito. Dice que este rey comenzó a reinar cuando tenía 25 años, ¿no?
y reinó 29 años en Jerusalén, ¿no? Así que este era el rey de Jerusalén, Ezequías, ¿no? Y qué lindo el verso 2 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David su padre. Qué lindo cuando leemos: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Amén. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. David no era el padre de Ezequías, era un descendiente del rey David, ¿no? El rey Ezequías, el nombre de su padre era Acab, y no había hecho lo recto ante los ojos del Señor, ¿no? Sino todo lo contrario de hacer lo recto lo había hecho su padre Acaz, el padre del rey Ezequías, ¿no? Él por 25 años vio como su padre había apagado las luces del templo, había traído inmundicia al templo, había adoración que no era de Dios, había otra cosa en el templo, había suciedad, ¿no? Y no solamente Judá y Jerusalén, sino todo el país se arruinó por este hombre y su mujer, ¿no? Jezabel. Por estas dos personas se arruinó todo el país de Israel, en el sentido que ya no adoraban, ya la gente no iba al templo, ya los sacerdotes no se santificaban, ya los sacerdotes no festejaban la fiesta de la Pascua, ya los sacerdotes no hablaban a las personas, no recibían las ofrendas para que el pecado sea perdonado del pueblo. Había una gran tristeza todos estos 25 años que él vio a su padre, hasta que su padre murió, y entonces comenzó a reinar cuando tenía 25 años y comenzó a hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, ¿no? Así que hemos leído en el verso 2 que hizo lo bueno y lo recto, pero el verso 3 dice que el primer año, el primer mes, dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Gloria a Dios. Él pensó en las puertas, porque es importante que la gente pueda entrar en el templo, que el sacerdote pueda venir al templo, ¿no? Y la Biblia dice que nosotros también somos puertas abiertas, ¿no? Y nosotros tenemos que ver en nuestro interior cómo está nuestra puerta, como decía el pastor, si podemos abrir para que Dios entre, ¿no? Sabe que Dios es un caballero. Dios no entra de prepo en las personas. Dios está esperando que usted le abra su corazón. En la Biblia dice algo muy terrible, que Jesucristo estaba en la puerta de una iglesia y golpeaba. Y él decía: aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero el Señor está esperando que abra la puerta de mi corazón, ¿no? Que tenga un encuentro con él, que le busque con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi ánimo. Él quiere que abra la puerta. Hay una puerta en nuestra vida, somos una puerta abierta, dice la Biblia. Gloria a Dios. Así que Él se ocupó de arreglar la puerta y de repararla, ¿no? Para que se pueda entrar, para que entre la luz. Nosotros también tenemos que abrir la puerta para que entre la luz de Dios a nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Amén. Jesús. Gloria a Dios. Así que qué lindo, Él está haciendo lo bueno, lo recto delante de Dios, ¿no? Ahora está reparando. Gloria a Dios. Dice, ¿no? Venid y santificaos. Primero, antes abrió la puerta, pero ahora no vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a santificarnos. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Cuando entró en el templo lo purificó, sacó todas las mesas, volcó todas las mesas, sacó todos los animales. Gloria a Dios. Él dice: vamos a santificarnos, dice en el versículo 4, dice:
E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Los buscó, los reunió. La Biblia dice que tenemos que reunirnos. Escrito está, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que congregarnos, juntarnos. Los juntó con un propósito, el propósito de que sean santificados de nuevo, porque se había cesado eso de sacrificar. En aquella época no es como ahora, nosotros cuando cometemos pecado, ni en aquel pueblo tampoco, ¿no? Decimos, Señor, me equivoqué, perdóname, ¿no? Y confiamos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y quedamos libres. Pero ellos, para ser santificados, necesitaban hacerlo de otra forma, porque el Señor todavía no había muerto en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que llevaban un animal, un corderito, y lo sacrificaban en el altar, y cuando el animal moría, sacaban su sangre y la ofrecían en expiación por el pecado, ¿no? Y esto no se había estado haciendo, o sea que todos estaban mal delante de Dios, ¿no? Qué feo, está mal, ¿no? Pero ellos se juntan para santificarse. Dice, santificaos ahora, primero ustedes, después santifiquen la casa de Jehová, Dios de vuestros padres, y sacad el santuario, y sacad del santuario la inmundicia, ¿no? Así que ellos comenzaron a sacaron ídolos, sacaron altares que no pertenecían a Dios, y donde se cometían hechos horribles, hechos muy feos. Adoraban, Acab hizo adorar al ejército del cielo, a Moloch, a Acera y a muchos otros dioses que no eran dioses, que eran como ese pilar, algo de material, que no tenían vida, a lo mejor tenían ojitos ahí pero no veían, tenían oído, orejas pero no escuchaban, tenían nariz y no olían. ¿Por qué? Porque no estaban vivos. Y entonces sacaron todo eso, ¿no? Tal cual como hizo el pastor con un contenedor, sacaron todo afuera, empezaron a arreglar, ¿no? Gloria a Dios. Y el verso 6 dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, y han dejado y se han apartado su rostro del tabernáculo de Jehová y le han vuelto la espalda. ¿Sabe que ninguna persona que se diga cristiano y le da vuelta la espalda a Dios va a ser feliz? Mire lo que le pasó al hijo pródigo. Él tenía todo para gastar lejos de su padre. Él estaba ahí en una fiesta continua, pero él estaba triste, ¿no? Porque estaba lejos de su padre. Le había vuelto la espalda a su padre, pero qué lindo que la historia dice que volvió en sí y volvió a la casa de su padre. Esto le había dado la espalda al tabernáculo, ¿no? Dice, y aún han cerrado las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios. No había luz, ¿no? Habían apagado la lámpara y saben que esa lámpara no funciona.